Todos somos diferentes. Haz el siguiente ejercicio. Piensa en dos personas diferentes en la familia o en el colegio, o en dos compañeros tuyos. Haz una lista de todas las cosas en las que son diferentes uno de otro. Y ahora comentemos, ¿cómo sería la vida si todos fuéramos iguales? Imagina también cómo sería tu familia, la clase, la calle, la ciudad o incluso el mundo. ¿Habría alguna cosa buena si fuéramos todos iguales? Piensa en qué pasaría si hubiera uniformidad en lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que no. ¿Qué sería malo si fuéramos todos iguales? ¿Por qué sería difícil? ¿Qué consecuencias crees que podría tener? Fragmento extraído del libro Cómo ayudar a los niños a superar el estrés y la ansiedad. Autora Débora Plummer. Amigos, bienvenidos a Psicogenia. Estamos iniciando con este fragmento interesante de esta lectura sobre Todos somos diferentes y este es el título precisamente de este podcast, de este capítulo. Conmigo está Walter. Walter, bienvenido. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este fragmento que acabo de leer a todos nuestros oyentes? Buen día, Igor, buen día, queridos oyentes. Bueno, basándonos también no solo en el título del texto, sino también, del artículo, sino también del texto en general, ¿no? Cómo ayudar a los niños a superar el estrés y la ansiedad. Bueno, esta es una recomendación que se aplica para los niños que están empezando a describir o a notar las diferencias entre los seres humanos. Tengamos en cuenta que los niños a determinada edad empiezan a notar que las personas somos diferentes y en su inocencia pueden hacer denominaciones por color, por tamaño, por forma, ¿sí? Y no solo las denominaciones, sino que las personas que les parezcan extrañas, diferentes, raras, también los pueden asustar o les pueden incomodar. Entonces es muy importante en esa etapa, en ese momento, como parte de la educación que los niños reciben, ayudarles a hacer esa exploración. Pero es una exploración que va mucho más allá de solamente hablar y aconsejar sobre el tema. Porque muchas veces lo que ocurre es que a los niños se les dice, no debes hablar así, no debes referirte por el color de esa persona, no debes referirte por el aspecto físico. Lo que este ejercicio plantea es un paso previo, es un paso previo al juicio de decirle al niño lo que estás haciendo está mal o se ve mal o es de mal gusto. Es un paso previo que hace una exploración libre y que, si nos fijamos bien, no emite juicio. Entonces empieza a usar la imaginación, porque las preguntas que están acá, que has mencionado, invitan a imaginar. Este escenario, por ejemplo, ¿cómo sería la vida si todos fuéramos iguales? ¿No? Claro, eso va a generar que el niño primero haga un esfuerzo por captar o plantearse esa imagen mental de todos iguales. Y va a empezar a decir muchas cosas al respecto. Puede decir que sería muy aburrido, puede decir que podría confundirse de padres, por ejemplo, ¿no? Si todos fuéramos iguales no sabría cuál es su papá, cuál es su mamá. Y si se dan cuenta con esas respuestas, él poco a poco se daría cuenta que las diferencias que tenemos tienen una cierta utilidad, tienen un beneficio, tienen un propósito, y nos acercamos a una respuesta que el niño se estaría dando a sí mismo, que va mucho mejor que simplemente decirle, no denomines a las personas por su color, no juzgues, no califiques, porque al final el niño dirá, pero ¿por qué me dicen esto? En cambio, en esta exploración, como les menciono, él puede plantearse y decir, si todos fuéramos iguales, ¿cómo reconocería a mi papá de mi mamá? ¿No? ¿Cómo reconocería a los padres de mis amigos? ¿Cómo reconocería a mis amigos de otros niños? ¿No? Entonces, daría lo mismo. O sea, sería tal vez un mundo sin muchas emociones, sin muchas personas por conocer, ¿no? Porque también en eso está la variedad, en conocer diversas personas y que te ofrecen diversas experiencias, ¿no? La siguiente pregunta ya, ¿no? Que esta sí ya tiene un enjuiciamiento un poco, ¿no? Dice, ¿habría alguna cosa buena si fuéramos todos iguales? Aquí sí, al momento de plantear, ¿habría algo bueno? Ya sí hay un cierto juicio, pero que recae en el niño.
no en el adulto. O sea, es el niño el que tendrá que determinar. Y a lo mejor él encuentra que sí habrían cosas buenas, ¿no? Habría que ver qué responde, porque la posibilidad de respuestas ante esta pregunta es muy amplia, pero nos permite visualizar cómo está razonando un niño, cómo un niño se está relacionando con los demás, nos puede también permitir visualizar si es un niño que está construyendo un autoconcepto claro o si está teniendo problemas consigo mismo, con su imagen, ¿no? Porque tal vez él podría responder a esto: si todos fuéramos iguales, ya no me insultarían en el colegio. Entonces vamos viendo que es un niño que ya está sufriendo un señalamiento y no se está beneficiando o se está perjudicando por algunas cosas que le pasen a partir de su aspecto físico, por ejemplo, ¿no? Entonces son preguntas que aperturan ya situaciones que le pueden estar ocurriendo, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿qué sería malo si fuéramos todos iguales, ¿no? ¿Qué sería malo? Ya, nuevamente, ahí dará una respuesta que nos permitirá ver también autoconcepto, autoestima, cómo se relaciona con los demás, por qué sería difícil. También nos puede permitir ver cómo el niño se imagina las cosas, si tiene capacidad de imaginarse y responder a situaciones hipotéticas, ¿no? Situaciones que en realidad no ocurren, pero que están relacionadas a la imaginación. O sea, podríamos ver con estas preguntas qué tanta facilidad tiene el niño para plantearse o colocarse en situaciones hipotéticas, imaginarias, ¿no? Que finalmente tienen que ver hasta con la creatividad. ¿Y qué consecuencias crees que podría tener, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a una relación de causa-efecto, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si? Entonces, claro, finalmente, todo esto apunta a la comprensión, a la aceptación de que todos somos diferentes, a la comprensión de la diversidad, que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con el hecho de llevarnos bien, que tiene que ver con el hecho de saber que todos tenemos diversas cualidades, diversas habilidades y también, ¿no?, en diferentes momentos o en diferentes contextos nos va a ir mejor a unos que a otros. A esto apunta. Entonces, son preguntas bastante interesantes que invitan a una reflexión y sobre todo a una conversación con los niños. Y claro, Walter, con todo lo que mencionas, este fragmento está muy orientado precisamente a los niños en una etapa que es crítica para todos los humanos, ¿no? En esa etapa de la vida, en la niñez, sobre todo en este contexto en el que tenemos tantas influencias de tantos grupos, de tantas ideologías, tantos pequeños grupos, tantas minorías de pronto que empiezan a notarse y que empiezan a acentuar precisamente estas diferencias en sus expresiones, básicamente. Para un adulto muchas veces nos cuesta en algunos contextos, en ciertos escenarios, entender de pronto el porqué, pero en este momento quizás sea muy importante para todos los niños ser conscientes de eso, que todas las personas somos diferentes, que siempre tenemos rasgos que nos van a diferenciar respecto a todos los demás, cosas que nos hacen particulares, que nos hacen únicos. Entonces, todas estas preguntas, ¿qué es lo que tú recomendarías? ¿Hacer notar esto en un niño o permitirle que él explore el mundo y que por sí solo vaya descubriendo que hay diferencias naturales en los seres humanos y que, aunque tengamos algunas similitudes, finalmente no somos todos iguales? Bien, yo siempre soy partícipe de, antes de aconsejar a un niño, antes de decirle qué está bien y qué está mal, primero visualizar, saber, conocer, reconocer hasta dónde un niño llega por sí solo, hasta dónde un niño entiende, hasta dónde un niño juzga, ¿no? Entonces sí tiene que haber una orientación y también tiene que haber una exploración de parte del niño. O sea, el niño tiene que vivenciar experiencias, tener observaciones propias, y sobre esas observaciones, una vez encontradas, una vez descritas, uno puede orientar. O sea, digamos que la crianza va intercalando esos dos tipos de acciones, donde el niño explora, el niño indaga por sí mismo, observa, ve, se relaciona, y a partir de eso se figura algunas cosas, y a partir de eso el adulto interviene, sea para brindar información, sea para corregir alguna información que tal vez está interiorizándose de una manera errónea, o también sea para verificar que está yendo bien también el análisis que está haciendo el niño, ¿no? Porque los niños son también a veces proclives a generalizar.
¿no? Y también a creer que el mundo en general es como es su casa, por ejemplo. Entonces eso termina siendo un poco chocante porque cuando van saliendo los niños de la casa se dan cuenta que el mundo no es como su casa, sino que en cada casa es distinto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí siempre conviene una cierta orientación. Tiene que ver mucho con el buen criterio del adulto. O sea, en qué momento el adulto, y en este sentido, ¿no? La capacidad de observar de un adulto, primero escuchar, observar y luego darse cuenta en qué momento tiene o es necesario que dé un aporte, una orientación al niño, pero escuchando primero hasta dónde él va llegando, hasta dónde, o qué va diciendo, ¿sí? Porque ya cuando un niño se siente juzgado por un adulto, lo que a veces ocurre es que ya no dice mejor, o dice algo que sabe que le va a gustar al adulto, pero que él en el fondo no cree, ¿sí? Entonces, ese es un poco el problema de juzgar a los niños, o juzgar lo que piensan, que el niño ya descubre, dice, bueno, a mi papá o a mi mamá no le gusta que yo piense así, pero yo voy a seguir pensando así, pero para que ellos estén contentos yo voy a decir que pienso de otra forma, ¿no? Eso ocurre en algunos casos. Entonces primero hay que asegurarse que piensa el niño y en función de eso dar orientaciones, que en principio lo ideal es que no caigan como juicios, que no generen culpa, sino que sean orientaciones sutiles, esa es la idea. Pero claro, hay que tener criterio y hay que tener digamos, cierto estilo para poder hacerlo también, no es tan fácil, ¿no? Pero como una cuestión genérica eso es lo que podría decir. Y eso es importante lo que menciona siempre, contar con la participación de un adulto. El mundo en este contexto, las sociedades, ya no podemos hablar solamente de nuestra sociedad, sino a nivel mundial, está atravesando por cambios, por grupos, por influencias, por pensamientos. Las redes sociales nos permiten tener estos espacios para conversar, para que nos escuchen, pero no toda la información que se brinda es precisamente la idónea ni es la correcta. Al ver tantos pensamientos, tantas personas con ideas totalmente distintas, aunque pertenezcan a un mismo grupo, los niños son muy vulnerables. Entonces, yo resalto en todo lo que has comentado la presencia del adulto, de esta persona que es responsable del niño y que está interesado en que este niño en esta exploración lo pueda hacer con guía, es decir, tenga por lo menos ciertos parámetros para que no explore de tal manera que su integridad, sus emociones, su personalidad, el niño en sí esté en riesgo, ¿no? Cuando se habla precisamente de que explore, es precisamente eso, que vea, que se aproxime, pero sin que se ponga en riesgo. No se trata tampoco de exponer a la criatura, sino que por sí solo vaya reconociendo el mundo. Y una vez más resalto la importancia del adulto que también debe tener esta amplitud de criterio para escuchar, darse el tiempo de escuchar y analizar, cerciorarse del mensaje del niño para no crear esta especie de sesgo que tú mencionas, esta especie de pronto de eh, auto, ¿cómo se le llama cuando una persona autocensura? ¿No? Que el niño incurre en una autocensura, entonces identifique que el padre de pronto tiene pensamientos o un patrón de conducta que no puede ver ciertos grupos, ciertas tendencias, ciertas ideologías, entonces cuando el niño quiere conocer, recibe una reprimenda o una respuesta de mala gana o de pronto una respuesta cortante, y el niño es muy hábil, finalmente es un adulto en pequeño que está en proceso de desarrollo de ideas y lo que va a hacer es, ya no voy a preguntar más, pero voy a quedarme con la inquietud hasta otro momento y luego toma otras decisiones. El ser humano tiene infinidad de formas de cómo reaccionar, puede ser inmediato como a futuro, entonces incidir una vez más, creo que es la cuarta vez en esta pequeña intervención, la importancia del adulto, de acompañar con este interés en la formación del niño, ¿no? Está descubriendo el mundo y es un mundo distinto al que nosotros descubrimos cuando éramos niños. Démosle esta oportunidad que descubra el mundo como es, porque finalmente es el mundo en el que él va a vivir, en el que él va a desarrollarse, con grupos, ideologías, personas
que son quizás no tan familiares para nosotros porque no nos tocó vivir en nuestro momento, pero que existen y que no podemos negar y que el niño va a reconocer y que va a tener incluidas en su mundo de por sí. No sé, Walter, si de pronto haya algo más que resaltar. Este tema es bastante interesante, quizás recordar cuál es el libro y la autora para que las personas que nos escuchen puedan también acudir a este libro y puedan de pronto tener más información o una fuente también acerca de una fuente adicional en la formación de los niños, ¿no? Sí, escuchándote y recordando el título, ¿no? Del fragmento, todos somos diferentes. Qué importante tener eso en cuenta en un mundo tan globalizado como este, ¿no? Tal vez antes era más fácil hacerle creer a un niño que éramos iguales, pero en un mundo tan globalizado como el actual, donde un niño desde su casa puede tener acceso a tantas cosas, a tanta información, y enterarse realmente de las diferencias que hay en el mundo, diferencias de todo tipo, ¿no? No solo raciales, sino económicas, culturales, religiosas, sexuales. Entonces, qué importante tener en cuenta este tema, ¿no? De que todos somos diferentes, más aún en un mundo globalizado, que te puede mostrar las diferencias del mundo tan rápidamente, que antes, hace décadas, o tal vez hace un siglo o dos, era mucho menos probable, o sea, era más fácil ocultar las diferencias a las personas, pero ahora estamos mucho más expuestos. Entonces creo que encaja muy bien con la etapa de la historia en la que estamos, ¿no? Una historia de una humanidad que se está globalizando vertiginosamente. Para finalizar y recordar, ¿no? Nuevamente repetir el nombre del libro, que es el título, ¿Cómo ayudar a los niños a superar el estrés y la ansiedad? La autora Deborah Plummer. Bueno, y con eso nos despedimos, con eso terminamos, Igor. Correcto, Walter. Muchas gracias por darnos o ilustrarnos y desarrollar estas preguntas que se plantean en este libro. Nuestros amigos ya tienen el nombre y la autora, así que tienen una fuente de información más. Recuerden que somos también responsables de las criaturas, de los pequeños seres que están en nuestras manos, que están bajo nuestro techo con quienes convivimos, e incluso si no son nuestros niños propios, también tenemos esta responsabilidad que si en algún momento observamos que están en ese proceso y está en nuestras manos, pues brindarle también esta orientación. No tomemos este tema como un tema tabú, sino que también entre adultos aprendamos a socializar estos términos, entender este contexto social que tenemos, que es completamente pluricultural, tiene mucho de muchas cosas y bueno, incluida, y esto también que no se nos vaya, incluida también la inteligencia artificial. Entonces, no solamente vamos a sumar el tema de las tendencias y los patrones de conducta y a los seres humanos, sino que también tenemos tecnología que seguramente en algún momento va a terminar influyendo mucho o poco, de todas maneras, en este contexto en el que los niños van a vivir. Muchas gracias, Walter, una vez más, estimados amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden contactar en las redes sociales, también a través de nuestro correo que aparece en nuestras redes sociales, en Facebook y en Spotify también ya saben que está Psicogenia para que puedan informarse o conocer algunos otros temas. Nosotros estamos llanos a escucharlos y a responder siempre sus preguntas, consultas, comentarios y todo es bienvenido. Muchísimas gracias una vez más. Con nosotros será hasta un siguiente capítulo. Muchas gracias, Walter, otra vez. Muchas gracias, Igor, y muchas gracias, oyentes. Hasta pronto.